Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión filosófica, cuando a escala mundial vivimos con miedo e incertidumbre, que bien vale la pena repensar durante media hora la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo a Fernando Albán, quien conducirá el programa de esta semana. Doy la bienvenida al invitado de hoy, Juan Manuel Ledesma Viteri, quien obtuvo su licenciatura en la Universidad de París 8, tiene un máster en Historia de la Filosofía en la Universidad de la Sorbona, máster en Filosofía Contemporánea y Moderna en la Universidad París-Nanterre, 8 años de doctorado en la Universidad París-Nanterre, docente 5 años en la misma universidad, traductor de Jean-Luc Nancy. Fernando, quedas con la conducción del programa. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para conversar con Juan Manuel a propósito de la filosofía de Spinoza. Juan Manuel se ha dedicado durante mucho tiempo a estudiar a Spinoza, lo ha hecho con mucha seriedad, es un pensador que le es muy cercano, muy querido, y su tesis la trabajó sobre Spinoza, y es un trabajo que estamos pensando traducirlo y publicarlo acá en el Ecuador a futuro. Entonces, van a ser 4 sesiones en total las que vamos a grabarlas en torno de Spinoza, como un homenaje de paso a este gran pensador. Y cada sesión va a tener un tema un específico, ¿no? Entonces vamos a arrancar con Spinoza y la metafísica. Hemos conversado con Juan Manuel, nos hemos puesto de acuerdo un poco en la temática, en el orden de la temática también, y nos ha parecido importante tratar enfocarnos en Spinoza desde esta problemática, la problemática de la metafísica, porque hay al leer a muchos comentadores de Spinoza, por ejemplo, Balibar, por dar un nombre, ¿cómo se llama el italiano? Negri, con ese libro que tiene un hermosísimo título. La anomalía salvaje. Escribió en la prisión. Amantes de Spinoza, hay que decirlo. Hay otros más ahí, por supuesto. Y cuando uno revisa algunos estudios sobre Spinoza, siempre se utiliza el término metafísica para designar su gesto, para aproximarse a su gesto, ¿no? Entonces, conversando con Juan Manuel, yo antes de incluso de que está de pasada aquí en el Ecuador, yo le decía, yo no encuentro metafísica en Spinoza, no veo por dónde se le puede encasillar, digamos, en esta corriente de pensamiento. Y lo digo porque, antes de dar la palabra a Juan Manuel, uno de los escenarios que fundan la metafísica en Occidente es Platón, y lo que hace posible la metafísica como corriente de pensamiento es que
hay una división, hay una escisión originaria en el caso de Platón entre lo sensorial y lo inteligible, ¿sí? Y ahí se juega la posibilidad de la metafísica, que consiste en trascender lo sensorial, el plano de la sensorialidad, del mundo de los sentidos, como lo decía Platón, al mundo de las ideas. Entonces es este tránsito, este salto, el que funda la posibilidad de la metafísica y de que exista una entidad superior, por supuesto, no sensorial, que esté por sobre la otra, ¿sí? Algo similar encontramos en Aristóteles, cuando se habla, por ejemplo, en Aristóteles de la forma y de la materia. Me parece que ahí está poniéndose en juego, en esa distinción, está poniéndose en juego también la metafísica. La forma es la que le da propósito a la materia, le da un fin. La realiza, ¿no es cierto? Y además en función del bien. Ahí hay una teleología que es también propia de la metafísica. Yo no sé si es que cabe hablar de una teleología sin metafísica, ¿no? O no sé si en Spinoza podríamos encontrar una teleología no metafísica, eso nos dirás ya. Pero, y bueno, junto con esta oposición, forma materia, está también la de potencia y acto, ¿no? Están vinculadas, la materia es potencia, ¿no? Y la forma es acto, ¿no? Es la realización. Es la realización, sí, ¿no? Entonces, claro, la actualización. La actualización. De ahí tienes tú a Dios, el ente supremo, digamos, que es puro acto, ¿sí? Es decir, no es material, ¿sí? Si es puro acto, no puede ser material, puesto que... no es nada potencial tampoco. Y no es nada potencial, la potencia es privativa del humano, es decir... De la materia. De la materia y de seres mortales, digamos, no seres que están privados de la eternidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí se está para mí jugando la metafísica, sin ir más lejos, ¿no? Sin hablar, podríamos hablar de Descartes y de otros más, pero en Aristóteles y Platón, entonces la metafísica se juega en ese contexto, a mi entender, sí. Es decir, es la manera como yo lo entiendo. Y no veo por dónde se puede adscribir el pensamiento de Spinoza al contexto de la metafísica. No sé cuál es tu parecer, Juan Manuel. ¿Qué piensas? Si quieres decir algo más con respecto a Aristóteles, claro, desarrollar sí, entremos en el asunto. Entonces, ¿cuál es su...? Bueno, me parece importante cuando empezamos a conversar sobre la metafísica. Me pareció importante mantener el tema y la problemática porque lo que hace Spinoza en La Ética, que es su libro principal, que nunca lo publicó, le tomó más de 17, 18 años de escribir y se murió sin publicarlo, su obra maestra. Lo que hace en La Ética Spinoza es justamente tomar esta tradición que viene de Platón y de Aristóteles, y que encima de estos dos pilares, ¿no?, de la filosofía, piliers se dice, ¿cómo se dice? Pilares, sí. Luego viene toda la cultura de Santo Tomás, de la escolástica, que retoma, ahí se crea la metafísica en un cierto sentido. Es esta historia que viene desde Platón a Aristóteles y que viene en Occidente con Santo Tomás y toda esta tradición. Luego viene Descartes, que es de una cierta manera lo llaman el padre de la modernidad, ¿no? Y Spinoza escribe en el siglo XVII, justo unos años después de la muerte de Descartes. Y lo que hace Spinoza en La Ética es tomar esta tradición y tomar sus conceptos fundamentales, que son para mí más que el concepto de potencia y acto, aunque esté dentro, ¿no? Es el concepto de la substancia, que
que Aristóteles, de una cierta manera, lo trabaja de manera más extensa. Porque desde Aristóteles pensar la realidad es pensar el mundo a partir de substancias y de accidentes. ¿Qué hay para Aristóteles en el mundo? ¿Qué existe? Substancias y accidentes. Nada más existe. Solo sustancias y accidentes. Entonces, ¿qué es una sustancia desde Aristóteles? Es algo de lo que se puede predicar algo. Es el sujeto de la predicación. Si se puede conocer y decir algo a propósito de algo en la realidad, es de la substancia. O sea, yo puedo decir que la silla es azul y el accidente o el modo o el azul es algo que se dice de la substancia. Entonces, para Aristóteles toda la realidad se construye como una relación entre substancias. Y las categorías de la predicación es para Aristóteles de entender cómo decir el mundo a partir de la categoría principal, que es la de la sustancia. Y la sustancia es la cosa que existe en sí, y que se dice de sí misma, de una cierta manera. En cambio, el accidente, lo que Spinoza llamará después el modo, es lo que se dice siempre de otra cosa. El azul lo digo de la mesa, el tamaño lo digo de alguien que es grande o pequeño. Todas las categorías se enuncian en función de la substancia. La substancia entonces es el fundamento de la realidad para Aristóteles en el fondo, a partir de la cosa a partir de la que todo se entiende. Y eso es lo que Aristóteles lega a toda la metafísica. Y la metafísica desde Santo Tomás y todos los escolásticos hasta Descartes es una metafísica de la substancia. Entonces, ¿qué es lo que hace Spinoza? Abre la ética, y la ética es un libro que está escrito en la forma geométrica, como un tratado de Euclides. Euclides, ¿cómo se dice en español? Euclides. Entonces comienza con una serie de definiciones. Las primeras definiciones son substancia, modo y causa de sí. O sea, hay una serie de 7 o 8 definiciones que son, en el fondo, lo que Spinoza va a tratar en la primera parte de la ética, que se llama de Dios. Y para pensar Spinoza Dios y la naturaleza, hay que pensar la substancia. Entonces me parece importante, para venir al punto inicial, que se hable de metafísica en Spinoza, porque lo que Spinoza intenta hacer es tomar los fundamentos de la metafísica y desde adentro criticarla. Y yo diría, no tanto porque la operación me parece que es muy sutil, no tanto para destruirla, ¿no? No busca destruir la metafísica, sino busca en el fondo llevarla al punto más alto de coherencia. Entonces lo que hace Spinoza es tomar, cuando escribe la ética, cuando escribe su primer libro, además el único libro publicado bajo su nombre, ¿no? Que es un libro universitario, digamos, de escuela, académico, que es un resumen de los principios de la filosofía de Descartes. Entonces Spinoza comienza su carrera, digamos, filosófica como un estudiante de Descartes. Y lo que hace él es tomar... Hola, ¿te puedo ir cortando? Claro, sí, por favor. A ver, me gustaría que nos quedemos un poquito más a ver, con Platón tenemos el diálogo. Sí. Con Aristóteles tenemos el enunciado en primera persona. ¿Qué sentido? El autor habla en nombre propio, ¿no? Sí. En el diálogo el autor está enmascarado, ¿no? Actúa, habla a través de un personaje. Hay juego en Platón. Ya, se desdice, ¿no es Sí. cierto? Porque él detesta de alguna manera eso, ¿no? Y en Descartes tienes la introspección, ¿ya? Y en... También, te corto, pero también en Descartes tienes el drama. Las meditaciones metafísicas claro. es una especie de drama. Cuando ¿no? te digo introspección te hablo de meditación, es decir, es un drama interior. Sí. Sí, totalmente. Es un drama interior, mientras que en el diálogo se da de manera exterior, ¿cierto? Y Spinoza es ¿cómo se llama? Lo que acabas de decir, la geometría, que remite a Euclides. Euclides es de los pensadores a los cuales se refiere impugnándolos en Aristóteles en la metafísica,
y es de Megara, ¿no? Hay una impugnación, solamente te lo digo esto, no sé si que evoca en ti, porque claro, vendría de Euclides el estilo, ¿no? En el caso de Spinoza, ¿no? La manera como expone la ética. Y le cuestiona ahí a Aristóteles en el sentido de decir que para los pensadores megáricos, entre ellos Euclides, ellos sobreponen la potencia al acto. Ok. Estás hablando del libro Teta de la metafísica. Sí. Okay. Entonces dice el inconveniente que ven estos pensadores Sí. es que no hay potencia sin acto. Es decir, la potencia es contemporánea del acto. Eso me suena mucho a Spinoza a mí. No sé. Ya, eso me parece que hay bastante proximidad ahí con lo que Spinoza hace en la filosofía. Además, hablábamos con los estudiantes a propósito de este pasaje en la universidad, claro, y pensamos también en Borges, ¿no? Vinculándolo con la literatura, es decir, el hecho de escribir, ¿sí? No supone, es un acto que no tiene como condición previa la potencia. Sino, el acto de escribir. Sí. Bueno, Aristóteles no diría... Claro, sí. pero es megárico, o sea, es Euclides, está ahí. Entonces yo, no sé, le pongo en relación un poquito a propósito del estilo en la ética. ¿Qué piensas? No sé, si quieres comentar. Sí, o sea, es interesante. El estilo geométrico es inspirado de Euclides, es verdad. Spinoza lo encontró en Descartes. Ya. O sea, mientras más leía Spinoza, más veía que en el fondo Spinoza lo que hizo es, leyó muy bien, muy atentamente a Descartes, y vio dónde Descartes, y esto sería un problema que metería 1 hora y media de discusión, así, pero vio en Descartes aperturas que Descartes, por razones que son suyas, no las exploró. Eso podemos verlo un poquito más tarde cuando empecemos a hablar de la sustancia en Spinoza, pero con la cuestión geométrica, creo que es en las meditaciones metafísicas, en las respuestas, que son 10 veces más largas, ¿no? Que las meditaciones, claro, que son 60 páginas. Creo que es, no creo que es Mersenne o quién es de la gente que le pregunta a Descartes, o que tiene objeciones en función de las meditaciones, le dice, no es muy, o sea, su estilo, te dice, es demasiado literario, o sea, estas meditaciones, este drama interior, no es tan lógico, no podría ponerme sus principios, el principio del ego y todas estas demostraciones de la existencia del ego de Descartes, de modo geométrico. Entonces Descartes se inventa ese rato ahí y escribe definición, postulado, axioma, proposición 1, proposición 2, proposición 3, pero 5 páginas, y la deja ahí, porque es complicado. Y eso Spinoza creo que él un rato lo ve y lo dice, así debería ser todo. En cuanto a Euclides, no sé, porque no... O Aristóteles, más complicado, porque el libro Teta es un libro de la metafísica de Aristóteles, es un libro bien denso. Bueno, habría que leerlo, ¿no? La metafísica de Aristóteles en general. Claro, pero el Teta es... me acuerdo que lo leí bastante, porque yo trabajé mucho sobre la potencia. En ese sentido, hay una proximidad entre Aristóteles y Spinoza, porque los dos, para mí, son de los más grandes pensadores de la potencia. Donde Spinoza criticaría tal vez a Aristóteles, justamente es en el hecho de que no hay teleología. O sea, la potencia no es algo que se va a realizar, y no es un potencial que tiene un fin, ¿no? Predeterminado, que solamente ese fin lo realiza. Para Spinoza la potencia es actual. La potencia es una fuerza actual, y es una fuerza causal. O sea, para Spinoza lo que él llama potencia, y que es para él eso va a ser la esencia de Dios, en el fondo. Claro, entonces, potencia pura, funciona completamente actual. Cuando Aristóteles impugna a Euclides, claro, la impugnación viene de ahí, que en Euclides se confunde la potencia con el acto, es decir, la potencia es fuerza de realización, no es tan
no están separadas, entonces claro, entonces por ahí puede haber también una relación con... Y la esencia, ¿cómo funciona en Spinoza? ¿Cuál es su especificidad? O sea, ¿qué es específico? ¿Cómo rompe? Que me hace saltar etapas, pero vamos, ok. O sea, yo te digo Sí, porque sí. empezaste hablando de eso y yo te interrumpí. Claro, o sea. sí, o sea, Spinoza tiene una definición de la esencia que es cartesiana, ¿no? La esencia es lo que define la naturaleza de la substancia. Entonces, La sustancia. de Sí, la sí. substancia. Estamos hablando Ya. de las, pero están juntos, están sí, sí. íntimamente ligados. Sí, Entonces, perdón. en Descartes, ¿qué es lo que dice Descartes? Justamente dice, para Descartes, entonces entremos justamente en el corazón del problema, digamos, en el nudo. Descartes, el mundo para Descartes está constituido, como para Aristóteles, solo de sustancias. Pero Descartes va a decir, solo hay dos tipos de sustancias. Las sustancias corpóreas, las sustancias extendidas, y las sustancias que piensan, las sustancias pensantes. Y en el mundo no hay nada más que dos tipos de sustancias. Las sustancias extensas, que se comprenden geométricamente y gracias a la física. Entonces, por eso para Descartes la física es tan importante, porque es la manera de entender geométricamente el mundo y el movimiento de los cuerpos. Y en los cuerpos lo único que hay en las sustancias corpóreas es cambios en movimiento, en lo que él llama vitesse et lenteur. Velocidad y lentitud. Y lentitud, sí. Eso solamente hay variaciones y choques de cuerpos, y los cuerpos se entienden en función de eso. Y la otra sustancia es la sustancia pensante, el alma. Entonces, para Descartes, la sustancia pensante, el alma, tiene una esencia, que es la de pensar. Eso es lo que la define. ¿Y cómo se da eso en Spinoza? Entonces, ¿qué es lo que hace Spinoza? Entonces, Spinoza viene e intenta en la ética poner orden en este asunto. Y dice, ok, entonces, ¿qué es una sustancia? Entonces, una sustancia es algo que existe en sí y se concibe por sí. ¿Qué quiere decir? Que no se concibe a partir de otra cosa. Es lo que decía también Descartes. Entonces, eso quiere decir para Descartes que no se puede entender el alma o la sustancia pensante a partir del cuerpo. El alma se entiende a partir de ella misma, pensándola ella misma, y el cuerpo, simétricamente, el cuerpo no se puede entender a partir del alma. Son dos sustancias distintas. Entonces, ese es el criterio de Descartes, la distinción substancial. Es súper importante para Descartes. ¿Cómo distinguir dos sustancias? Entonces, él dice por los atributos, la esencia o el atributo. El atributo para Descartes es lo mismo que la esencia. De los atributos. ¿Cómo distingo dos cosas? ¿Cómo sé que dos cosas son distintas? Dice, mira los atributos. El atributo, la esencia del alma es pensar, y el atributo del cuerpo es la extensión. Extenderse. Entonces, eso los hace distintos. Entonces, y eso para Descartes le basta. Y Spinoza dice, pero hay un problema. ¿Cómo distingues dos almas? Tienen el mismo atributo. No puedes distinguirle, en el fondo. Entonces, ¿cómo puedes postular que en la naturaleza hay una infinitez de sustancias idénticas, de naturaleza idéntica, sin distinguirles? Es contradictorio. Y lo mismo con el cuerpo. ¿Cómo distingues dos cuerpos? Si lo que distingue dos sustancias son sus atributos. Y si los dos cuerpos tienen el mismo atributo que ser extenso, dos almas tienen el mismo atributo que ser pensantes, no las puedes distinguir. Entonces ahí hay un problema de lógica. Entonces, esta serie de pequeños problemas de lógica en la lógica cartesiana, que Descartes, y bueno, eso de nuevo habría que entrar en por qué. Descartes se da cuenta de estos errores en las respuestas, en las cartas que escribe, le dice, sí, bueno, hay un problema ahí, pero no pasa nada. No hay lío. El propósito de él era otro, creo yo, pero bueno, eso no Sí, era importa. otro, porque en el fondo lo que le interesaba después con esta separación de las sustancias era entender cómo estas sustancias existen gracias a Dios, que era también una sustancia. Pensante. Sí, de una cierta manera. Sí, pensante. Bueno, en Descartes es complicada la cuestión, pero la cuestión de Dios como sustancia es el existir. Para Descartes, es esta fuerza de existir que crea, la creación continua. La esencia es de existir, ¿no? Es claro.
Y ahí está, y ahí es donde entra Spinoza y dice, ¿y cómo? Entonces el primer punto es el problema de la distinción. No se pueden, en la lógica cartesiana no se pueden distinguir dos almas, porque son la misma. Entonces es imposible postular que hay sustancias de la misma naturaleza, pluralmente, no puede existir. Y eso le lleva poco a poco a decir que, según la lógica misma de Descartes, la única solución, si pensamos la sustancia tal cual, es decir, eso que existe en sí y por sí, y que se concibe por sí, la única solución coherente y lógica de la metafísica es que solo haya una sustancia absolutamente infinita que es Dios. Es la única solución. Y eso Descartes también en los principios de la filosofía, creo que es en el 50 o 52 de la primera parte, dice, según mi definición de la sustancia, lo que existe por sí y se concibe por sí, según esta definición, en verdad solamente Dios puede ser llamado sustancia. Descartes, literalmente. Pero, como que, for the sake de la coherencia del mundo, sigamos diciendo que hay sustancias finitas. Y ahí es donde Spinoza va y le dice, no, o sea, asume lo que tú estás postulando. Y es que en el fondo solo hay una sustancia que es absolutamente infinita y no hay nada más que esa sustancia. Entonces todo lo que existe en esta sustancia, como lo que Spinoza llama una modificación de la sustancia. Y eso dice, bueno, esa es la naturaleza, eso es Dios o la naturaleza, Deus sive natura, equivalencia, ¿no? Que en esa época mucha gente encontraba herética, ¿no? Decir que Dios es la naturaleza. Por eso lo excomulgan. Buena pregunta, pero no. No lo excomulgan por eso. No. Porque eso ya tiene consecuencias gigantescas. Para... Que meritan ampliamente que pueda ser excomulgado e incluso que puedan haber efectos muchísimo más graves. Pero la ética, por ejemplo, nunca fue publicada, ¿no? Claro. Y puede ser, su vida. Puede ¿no? ser una de las razones, digamos. No, porque cuando el Jerem de Spinoza fue pronunciado cuando era bastante joven. Tenía 22 o 23 años, o 21 años incluso. 21 o 22 años, bueno, joven. Todavía no había publicado nada, ni siquiera el libro sobre Descartes. Todavía no le había conocido a su profesor que le abrió la mente a los filósofos latinos y a los lógicos, que era un militante radical de independencia, ¿no? Que murió en Francia decapitado porque quería montar un golpe de estado contra Luis XIV. Bueno, entonces en esa época donde hay el Jerem, Spinoza todavía no publica nada. No tenemos nada que nos diga que Spinoza en ese momento tenía ya todas estas ideas metafísicas. Entonces tenemos el Jerem, tenemos el texto que pronunciado por el rabino, lo tenemos el texto, es un texto brutal, donde dice por todos los males del mundo, o sea que Spinoza, que nadie pronuncie ese nombre, que nadie se le acerque, que se lo maldiga infinitamente, es un texto. Bueno, pero yo te cuento que por mucho tiempo fue así. En algunos contextos académicos, etcétera, era impronunciable. Antes, como ya mismo terminamos, esta parte al menos, hay una sola sustancia en Spinoza que claro, es eterna. De eso, sí. ¿Cabe hablar de metafísica en esas circunstancias? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cabe? O sea, ¿qué es la metafísica? ¿Qué es? O sea, todo depende de cómo la entendemos, ¿no? Comprendidas de la posibilidad de trascender. Es decir, ¿a dónde trasciendes si solo hay una sustancia que acoge absolutamente todo? Y ¿cómo se trasciende esa sustancia? Sí, o sea, yo diría que, y ese era mi punto para empezar, ¿no? Que había que mantener que había metafísica en Spinoza. Esta metafísica es un proceso para él, tal vez de transformación de la metafísica en ontología. Eso se podría decir. Pero hay que pasar por el proceso. Hay que pasar por la metafísica de la sustancia para llegar luego a la ontología inmanente del ser. Y eso es lo que la radicalidad de Spinoza está ahí, es partir del punto central de la metafísica trascendente, que es la sustancia, y hacerla explotar desde adentro, con la sustancia misma. Es decir, hay una sustancia que es una absoluta, o sea, es absolutamente infinita, y nada existe aparte de esto,
que es la naturaleza. Todo existe, todo lo que existe solamente como una expresión finita y determinada de la esencia de la naturaleza o de Dios. Todo es de expresión, eso es lo que hace Deleuze, ¿no? Él subraya esto. Y ahí eso es una especie de escándalo, porque no me gusta decir primera vez, pero es una de las afirmaciones más fuertes de la inmanencia en la filosofía. Perfecto. Quedemos hoy en este momento ahí y Sí. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, a Fernando Albán, conductor del programa, al invitado de esta semana, Juan Manuel Ledesma Viteri, y a ustedes, Radio Escuchas. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.